Informativo. Oye, hace rato que lo tengo ahí, amigo mío, don Sebastián Seriani. ¿Cómo está usted? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, señor. Oye, día miércoles, mitad de semana, gracias, lo habíamos estado echando de menos. Usted sabe que por sus diversas multiplicidad de acciones, actividades, de repente nos deja un poco abandonado, pero de alguna manera nos coordinamos, digamos, para que esté presente acá don Sebastián Seriani. Ahí aparece en pantalla, docente universitario de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte de nuestra PUCD. Así que eso queríamos decirle. Muchas gracias Jorge por el espacio y también por quienes nos están escuchando. Yo encantado de poder ahí acomodar, ¿cierto?, de repente la agenda y poder conversar un ratito de temas de movilidad, transporte, infraestructura, sí, que tanto de repente nos pasa día a día. Exactamente. Claro. Oye, yo sé que tú quieres hablar de las ciclovías, que me parece un tema muy interesante, pero antes déjame actualizar, digamos, algunas noticias. El reglamento ley que se le conoce como la ley Uber, debe ser ingresado antes del 19 de enero contra la Riva. Pero ¿qué es lo que dice en definitiva? Que se le exige al automovilista inscribirse en un registro, para lo que deberán contar con licencia profesional, automóviles con motores mínimo 1.4 de centímetros cúbicos, ¿no es cierto?, y un máximo de 7 años de antigüedad. Con esto se calcula que los conductores afectados podrían llegar a 135.000. Es un tema pendiente a regular también estas aplicaciones que son muy nobles, en muchos de los casos, ¿no es cierto?, que cumplen una función innegable, que dan trabajo a mucha gente, pero que también necesitan tener un marco de acción, ¿no? Bueno, es un tema muy relevante y básicamente está apuntando el espíritu de la ley. Apunta necesariamente a regular, sí, fiscalizar, generar un estándar de seguridad, pensando principalmente para los pasajeros. Entonces yo creo que también ahí hay que ponerle un poco el foco. Si tú lo piensas para el lado, por ejemplo, de quienes dan el servicio de taxis, los taxistas, por ejemplo, taxi colectivo, tienen una serie de requisitos, ¿cierto? Tienen que sacar permiso, revisión técnica específica, ¿cierto? Creo que son 2 veces al año, tienen varias condiciones, sí, tienen que cumplir varias condiciones dentro del vehículo, ¿cierto? Incluso con el COVID fueron varios protocolos de protección, ¿cierto? O sea, se han ido actualizando y ha sido bien dinámico con respecto al tiempo. Y eso de generar espacios de seguridad dentro del vehículo es súper importante también para los pasajeros. Claro, y es como emparejar la carretera, digamos, en estos sentidos, en términos de autorización y permiso. Esto. Sí, claro, porque exacto, estaban de repente en un limbo que no se sabía cuál era su regulación. Así que, bueno, y lamentablemente va a quedar mucha gente fuera de esta opción de trabajo. Oye, eso por un lado. Y te quería comentar también lo del Waze, que ayer tiene una nueva función que va a identificar y va a alertar con mayor historial de accidentes, las carreteras que tengan más problemas de accidentes. Aquí en la quinta región sabemos Las Palmas, Túnel del Gemelo, el Troncal, Ruta 68, bueno, y así en el país. Es importante este dato, ¿no? También. Absolutamente, y lo recogemos porque son datos que, mira lo interesante que tú dices, Jorge, cuando se transforman en información, pasa a ser algo que puede repercutir en el comportamiento de los conductores, de las conductoras, de los pasajeros, ¿cierto? Entonces es ya información que es relevante. El dato solo, que aparentemente en Waze estaba ahí, ¿cierto?, no lo podíamos entender, no tenía significancia. Claro. Y de cierta manera cuando lo ponemos en valor, le damos una significancia, un contexto, le ponemos un propósito, un objetivo, mira lo interesante, o sea, podríamos mapear la concentración de accidentes, que eso por cierto ya lo tiene CONACET, ya lo tiene mapeado, pero esto podría ser en tiempo real, imagínate qué genial. Esa es la gracia, pues, en tiempo real. Claro, entonces tener tiempo real y tú con eso poder de alguna manera tomar acción, o sea, la autoridad podría tomar acción y decir, mire, tome cierta prevención, avise por otros medios a las personas, o sea, de nuevo, información que genera un buen comportamiento. Ya, pero está interesante, está novedosa esta función ahí de la aplicación. Ahora, esto puede ser también entregado o bien utilizado, digamos, por las autoridades relacionadas a los organismos técnicos, digamos, de las municipalidades, de la dirección de tránsito, qué sé yo, ¿no? Eso es importante. Absolutamente, absolutamente. Incluso para entidades como la que yo mencionaba, CONACET, y hacer el cruce, ¿cierto? Hacer ese cruce de información de lo que ellos ya tienen, incluyendo Carabineros de Chile, o incluso las mismas concesionarias, o los municipios, las direcciones de tránsito,
obviamente ahí poder hacer un buen cruce y mapear, generar un mapa de riesgo al final. Pensar que de alguna manera los accidentes hoy día el más perjudicado es el peatón, el que está caminando. Entonces a nivel urbano es justamente eso. No así para lo rural. Mira qué interesante, ahí se invierte un poco la condición y efectivamente en zonas rurales ahí también tenemos los conductores efectivamente que tienen ahí un alto grado de participación. Entonces, y especialmente también el foco en los jóvenes. Yo creo que ahí los jóvenes que son el futuro de nuestro país, también darle harta fuerza ahí a que sepan qué lugares son más complicados y cómo poder actuar de mejor manera en esas situaciones. Preventivamente, ¿no es cierto? Este lugar, ahí están las carreteras más complicadas. Oye, fíjate que esta herramienta se integró en el marco del alto índice de accidentes fatales que se registra a nivel mundial y también la frecuencia con la que los usuarios reportan accidentes en carretera. Por eso que es bien importante el tiempo real, porque de repente hay muchas colisiones, muchos accidentes, choques también, atropellos, qué sé yo, y no están incluso monitoreados, digamos, porque son menores, no están monitoreados ni siquiera por la institución policial, entonces por los carabineros, menos la municipalidad, que ser los organismos más técnicos de tránsito. Entonces va a servir, fíjate que cada día 3.700 personas mueren en todo el mundo, cada día 3.700 personas mueren en todo el mundo por accidentes que involucran automóviles, autobuses, motocicletas, bicicletas, camiones, peatones. Se estima que las lesiones por accidente son la 8ª causa de muerte a nivel mundial y los Wazers, los que escriben, los que informan a través de este sistema, de todo el mundo informan accidentes aproximadamente cada 2 segundos. Genial. Buena. Mira, es súper potente y como tú bien lo dices, y si lo llevamos al caso de Chile, en nuestro país, esa tendencia está más o menos en el mismo rango, en el sentido de decir, mire, anualmente la cantidad de fallecidos por consecuencias de algún accidente de tránsito o siniestro está en el rango en los últimos años entre 1.500 y 2.500 personas anualmente. Entonces eso ya tiene que ver con un tema de salud pública. O sea, ¿cuánto estamos invirtiendo en salud pública respecto a eso para de alguna manera darnos cuenta del impacto que genera? Imagínate un poco todo eso que de alguna manera nosotros podríamos estudiar. Ahora, en la universidad nosotros hemos hecho algunos estudios que pueden ser interesantes y que dan cierto como indicadores de potenciales causas de estos accidentes. Y nos hemos dado cuenta que un aspecto importante es el tema del diseño, el diseño de las vías, el tema de cómo nosotros como ingenieros en transporte podemos de alguna manera mejorar esos diseños, hacer rutas más seguras, incluir temas de accesibilidad universal en los cruces, el tema de las ciclovías, por cierto, pero también el diseño desde el punto de vista de cómo podemos hacer prohibir ciertos virajes que son prohibidos, ¿cierto? Que sean medio peligrosos. Entonces podemos mejorar mucho el tema de transformar un lugar, que puede ser un cruce, puede ser una vía, transformarlo en un gran lugar, en un espacio cómodo para las personas, seguro. Oye, pero lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, Seba, que aquí depende también la responsabilidad directa de la persona. O sea, sí, mira, podemos hacer todas las aplicaciones, qué sé yo, toda la información, podemos la carretera poner, cuidado, aquí se cometen, ¿no es cierto?, una cantidad X de accidentes cada cierto tiempo. Pero si no hay una conciencia, una responsabilidad frente al volante, frente a la conducción, como peatón también, estamos sonados. Entonces, bueno, por último, son elementos, son herramientas que están al alcance y ya cada uno evaluará, ¿no? Y tratará la va a utilizar. La va a utilizar de la mejor manera. Pero mira, déjame darte un ejemplo puntual. Mira, hay un elemento de diseño que se llaman las chicanas, que son como unos zigzag. Entonces tú generas una incomodidad al conductor o a la conductora de tener que zigzaguear y evitar chocar directamente con estas chicanas. Estas chicanas pueden ser barreras, pueden ser macetas que se ponen en la calle a cierta distancia, incluso pueden ser vehículos estacionados por un lado de la vereda y después por el otro, cosa que los autos que van en tránsito pueden hacer el zigzag. Y eso hemos generado experimentalmente la observación de que genera una reducción de velocidad, lo mismo que generaría, por ejemplo, un lomo de toro, que es 30 kilómetros por hora aproximadamente. O sea, estamos de alguna manera cambiando el diseño de la vialidad, generando espacio público, generando paisajismo, incluso podemos generar espacios más calmados de tránsito, donde el peatón también se vea más favorecido porque va andando
caminando en una calle donde el auto va más despacio, pero además generamos que el vehículo, mira esto interesante, el vehículo comparado con un lomo de toro que tiene que hacer sufrir los amortiguadores, ¿cierto? Y la conducción y qué sé yo, en este caso solamente hace un zigzag. Entonces también es menos impacto para el conductor y para el vehículo. Mira, ¿sí? Eso es interesante. Y de alguna manera genera menos aceleración a las personas. Cuando no se dan cuenta que hay un lomo de toro, saltan y pueden generar problemas personales, ¿cierto? Físicos. ¿Lo ves? Y ustedes lo saben muy bien, es tan dinámico esto del desplazamiento en términos de transporte. Fíjate que yo estoy consciente en una esquina, para que voy a decir, hay una esquina, hay un semáforo, ¿no es cierto? Y uno llega y se coloca al lado izquierdo, no tiene que esperar la lucecita con la flecha, ¿no es cierto?, que te indica. Bueno, en un primer momento, cuando no había tanto auto, y te estoy hablando, porque tú sabes que aparece de repente un condominio y el movimiento, ¿no es cierto?, cambió vertiginosamente, así de dinámico, y te digo, cosa de meses. Bueno, en ese tiempo habrá sido, no sé, unos 50 metros que habían dejado una pista para que se pusieran al lado izquierdo, listos para doblar. Pero resulta que ahora eso ya pasó hace rato y se necesita, no sé, 150, 200 metros. ¿Por qué? Porque quedan obstaculizando la pasada, la segunda pista de circulación y ahí se empieza a hacer, ¿no es cierto?, el cuello botella. Entonces, ojo, porque es tan dinámico esto, por eso que se necesita profesionales como ustedes que están atentos a eso. Mire, y ahí es interesante lo que tú dices, porque cómo cruzar el diseño, que pareciera ser un diseño estático, la infraestructura está ahí, las pistas son las que son, y cómo cruzarla con un concepto que es gestión de tránsito. Claro. Tú puedes cambiar tal vez la luz verde, hacerla más rápida, permitir de alguna manera 2 pistas que puedan virar a la izquierda en vez de una nomás, poder de alguna manera facilitar los radios de giro, pero también no perjudicar al peatón, que también probablemente está cruzando en ese mismo cruce que está ahí, que es el más vulnerable al final en los cruces. Entonces, ¿cómo generar de alguna manera una dinámica distinta y usando tecnología, como tú lo bien dices, con Waze y otras dinámicas que te permiten actuar en tiempo real? Ahora, nosotros, yo creo que de alguna manera, como lo hemos dicho en otros momentos, la tecnología está. Y lo que hoy día está costando, que también es un desafío importante de la tecnología, es cómo utilizarla. Porque tú puedes hacer detección de personas, por ejemplo. Tú capturas la detección de la persona, la registras, sabes que es una persona con inteligencia artificial, con visión computacional, la puedes registrar, pero, por ejemplo, para poder saber a qué distancia está esa persona del vehículo, por ejemplo, eso ya requiere un desarrollo del algoritmo. Eso ya es difícil. Y muchas veces la captura, el sol, la sombra, empiezan a aparecer los ángulos de captura, empieza a ser mucho más complejo los resultados al final. Entonces, como ves, no es tan fácil el de repente decir, ya, tengo la tecnología, pero ahora cómo la aplico a un caso puntual. Eso ya es un desafío que de la ingeniería lo estamos haciendo en el magíster de ingeniería de transporte que tenemos en la escuela. Ahí estamos de alguna manera apoyándonos con la tecnología para hacer lo que, ¿te acuerdas que alguna vez te comenté, pero cuando invitábamos a estudiantes a revisar un cruce como el que tú dices, ¿sí?, comúnmente se les pedía un formulario, imagínate, como llenarlo manualmente, así como cuántas personas cruzaron, cuántos autos doblaron. Eso hoy día lo puede hacer con un dron, ¿te fijas? O sea, yo creo que la tecnología hoy día te permite estudiar en tiempo real o con conteo automático. Conteo automático, si no, eso está, pues, ¿no es cierto? Sí, exacto, claro. Exacto. Entonces yo creo que la tecnología está, el punto es cómo la estamos incorporando, incluso desde la academia, para ir formando a estos profesionales de a poquito y se enfrenten a los desafíos que son infinitos, ¿cierto? Oye, cuando terminen la carrera. A propósito de tecnología y enfocándonos en el tema que tú nos habías planteado, el tema de la ciclovía, mira, esto me pareció súper simpático. Usted me dirige el tema nomás. Voy a acercar la imagen, digamos, para esta plataforma, para este sitio, que nos advierte, usted me dirá, mira. Mire, esa es una buena plataforma, una plataforma virtual, se llama Visor Territorial. Eso es en conjunto con el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. En conjunto han desarrollado una plataforma, la gente puede ingresar ahí a visorterritorial.cl y de alguna manera encontrar información muy relevante de la cantidad de ciclovías proyectadas en el país, ciclovías que están ya construidas. A eso, ahí por ejemplo, ahí Jorge está haciendo un bosquejo, ¿cierto?, de la zona, ¿cierto?, de la ciudad. Puedes poner la ciudad donde tú vives, puedes ver cuáles son las ciclovías que vienen próximas, y efectivamente es muy entretenido porque vas viendo, por ejemplo, cómo se proyectan las nuevas ciclovías, por dónde van a pasar también,
Y hay un tema muy relevante ahí también, Jorge, si me permite destacar, que efectivamente hay un tema de desconexión. Y eso lo veníamos diciendo, ¿cierto?, hace un tiempo. Pero efectivamente la desconexión entre una ciclovía y otra se da principalmente porque las ciclovías están dentro de un marco comunal muchas veces. Entonces, claro, el alcalde o la alcaldesa de la comuna se preocupa mucho de su comuna, que está bien, ¿cierto? Por cierto, es parte de su rol, pero de alguna manera genera acá hay como una oportunidad de poder conectarse con la otra comuna y generar en definitiva una red dentro del sistema. Ya. Oye, para mí no ha sido muy fácil por un sistema aquí del cursor que me tiene loco, ¿eh? Pero en términos generales, si uno se mete tranquilo en el PC, claro, uno con este mapa puede hacer el zoom y llegar entonces a donde está viviendo. Mira, y lo interesante también es que como ya lo estás mapeando, puedes hacer cruces con la información que estábamos hablando antes. Por ejemplo, cuáles son los cruces más peligrosos y si por ahí va a pasar una ciclovía. ¿Qué tipo de ciclovía va a pasar? ¿Qué diseños tengo que incorporar? Entonces ya la persona empieza, el diseñador, el consultor, por otro lado el revisor, ¿cierto? Puede ir mirando todas estas cosas y puede empezar a hacer como un proyecto ya más robusto, ¿cierto? Más completo, poniendo todas las variables en juego. Incluso pensando en estos planes maestros. Hoy día a los municipios se les está pidiendo planes maestros de ciclovías para poder implementar ciclovías puntuales, rutas de ciclovías. Entonces, esto es una buena herramienta que yo creo que este visor territorial les puede servir tanto como digo, a consultor, incluso a los estudiantes, ¿cierto? Estudiantes del magíster, que yo decía que nosotros usamos harto esta herramienta y después empezamos a usar otras que van de alguna manera alimentando proyecciones. Entonces tú vas buscando la forma de proyectar cambios en las ciclovías que ya tienes. Entonces, por ejemplo, lo que yo te contaba antes de generar diseños distintos de vías, tú puedes generar zonas 30, por ejemplo. Entonces, no necesariamente hoy día se trata de construir una ciclovía, tal vez como ruta segregada 100%, hoy día puedes construir calles compartidas entre el auto, el ciclista, pero para eso necesita un diseño adecuado. Entonces ahí el diseño puede ser con estas chicanas, con estos otros elementos de diseño que van bajando la velocidad del auto, porque efectivamente es bastante... las velocidades son muy distintas, entonces ahí puede ser muy peligroso esta calle compartida sin un buen diseño. Entonces te fijas, esta herramienta está muy interesante y yo la dejo ahí compartida para quienes se sumen, porque es una herramienta que, claro, está en frecuente actualización ahí del Ministerio de Bienes Nacionales y de Transporte y Telecomunicaciones, y es muy interesante y como se va a ir actualizando, cada vez me imagino le van a ir agregando más capas, por decirlo así, más capas y más información. Con lo que ustedes han trabajado en esto de las ciclovías, ¿cuál es el problema que advierten, digamos, más frecuente? Porque hay muchas ciclovías que están en desuso. Tengo varios ejemplos, pero no quiero señalarlo, digamos, pero hay muchos que quedan ahí obsoletos y ahí quedan con esos toperoles, no sé cómo le llamarán, ¿no es cierto? Y se queda incluso perdiendo una vía de tránsito para la circulación de los vehículos. Además que para llegar a ser una ciclovía, digamos, tiene que tener cierta frecuencia también y tiene que haber una capacidad ingenieril, digamos, de establecer cuánta cantidad de gente va a ocupar esta vía realmente y si esto va a ser, digamos... bien recibido por la población, porque tú puedes poner una ciclovía y si nadie pasa por ahí quedaste. ¿Cachai? Exacto. Mira, hoy día las ciclovías se están, por un lado, evaluando desde la mirada de la evaluación social de proyectos. Y para eso tú tienes que efectivamente calcular los beneficios de construir una ciclovía. Entonces los beneficios se van a dar justamente lo que tú dices, por una demanda potencial, por de alguna manera un viaje más corto, ¿cierto? Una reducción del tiempo, va a quitarle fricción a los autos y por tanto va a ser un beneficio para los autos. Esa es la metodología que está hoy día. Y efectivamente eso trae varios problemas, porque efectivamente por sí sola la ciclovía tiene otros beneficios que hoy día no se están capturando. O sea, hoy día hay un tema de que se está evaluando los proyectos de ciclovía con una metodología que nos permite ilustrar los grandes beneficios de los ciclos en general. Entonces, y eso se está cambiando un poquito, el Ministerio de Transporte está trabajando en eso, y yo entiendo que hay un proyecto de que ahora ya, ojalá las ciclovías no tengan que ser evaluadas tanto por evaluación social, sino que tengan que ver con un tema, ojalá, de costo-efectividad. O sea, algo como las veredas.
Por ejemplo, la vereda yo no tengo que casi que ir a más técnico. Es como, ¿cuál es la alternativa? La de menor costo. Listo, la construyo. O sea, hay un tema también de evaluación. Por otro lado, Jorge, también hay un tema de diseño. Hay que pensar que también estos nuevos estándares han salido recientemente. O sea, imagínate que el 2018 salió la ley de convivencia de modos o convivencia vial. Entonces, es muy reciente todavía, se le está entregando a los municipios la responsabilidad de actualizar la ciclovía existente. Faltan recursos, está la ley de aporte al espacio público que va a recopilar fondos para los municipios. Entonces, de a poco se está implementando todo esto. Los municipios tienen que desarrollar planes maestros y luego tienen que ir ejecutando las ciclovías puntuales bajo un plan maestro. O sea, eso es interesante porque es como darle integridad a lo que estamos hablando, darle una idea de conexión entre comunas, etc. Y lo tercero que creo yo que falta, que es efectivamente el que muchas veces desconocemos la conducta del que usa el ciclo, como lo que tú dices. Muchas veces nos diseñamos no pensando en quién va a usar ese espacio. Claro. Entonces, asumimos que la normativa o el manual es llegar y copiar. Entonces, no, mira, es que la ciclovía me dicen que tiene que ser de 1,8, entonces pongo ancho 1,8 y lo pego y listo, copiar y pegar. Sin embargo, desconocemos el uso, desconocemos el entorno, desconocemos el análisis territorial. Entonces, por eso es muy bienvenido todo lo anterior, es bienvenida la participación ciudadana en estos procesos. Y por eso que tiene que haber mucho más diálogo, mucho más conversación en los proyectos que son de este tipo. Porque necesitamos estudiar quiénes van a ser los que van a usar ese espacio. Es hoy día no solamente la bicicleta, recuerda que el tema de los ciclos es el scooter, el skate, el roller, incluso los triciclos. O sea, pueden haber hoy día muchos otros usuarios que van a usar esos espacios. Y cómo lo entendemos, y ahí me conecto con un punto desde la academia también, Jorge, que nosotros, por ejemplo, hemos sensorizado a los ciclistas, les ponemos sensores en el cuerpo y, por ejemplo, los ponemos en una situación donde se tiene que adelantar un vehículo a un ciclista, por ejemplo. Y vemos cómo ese ciclista se tambalea, por decirlo así, o cambia su dirección, o se detiene, o frena. Entonces, de esa forma estamos estudiando la aerodinámica del ciclista, por ejemplo. Entonces, ¿te fijas tú? Es bien amplio. Es bien amplio. Entonces, entendiendo el comportamiento del ciclista, cómo el ciclista, de alguna manera, se mueve en estos espacios, tú desde ahí tú puedes dimensionar la ciclovía. Entonces, efectivamente, tal vez un ancho de 1,8, tal vez es mucho, tal vez es poco, no lo sabemos. ¿Te fijas? O de repente los radios de giro. Hay un tema del diseño, ¿te fijas? Que pareciera ser que nos acostumbramos a agarrar y copiar y pegar, pero no necesariamente se adapta a la localidad. Imagínate lo que pasa con las condiciones geográficas en Valparaíso, en nuestra región acá, ¿cierto? En el Gran Valparaíso. Es muy distinto una ciclovía que se pueda generar en la comuna de Valparaíso, como por ejemplo en Limache, por ejemplo. O sea, es totalmente distinto, los usuarios son distintos, ¿te fijas? Y eso tenemos que estudiarlo mucho más. Oye, y en este estudio previo, digamos, para hacer toda la ingeniería de cómo se va a concretar, siempre anticiparse, porque lo que vemos es, por ejemplo, pero esto es multidisciplinario, no estás pillando la hora, pero es que es re importante, porque si tú sabes, ¿no es cierto?, que hay autorización para construir 3 condominios, ¿no es cierto?, en esta vía, se supone que esto va a aumentar ostensiblemente de aquí a 6 meses más, digamos, la cantidad, el flujo de personas que van a estar en vehículos y también utilizando estos sistemas alternativos, como estábamos hablando, la bicicleta, ciclovía. Entonces, que confluyan todas estas informaciones en beneficio, obviamente, de una mejor decisión, si eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Absolutamente, y recordar ahí que también ahí recientemente, desde hace un par de años, aparece ahora el sistema de evaluación de impacto a la movilidad, que reemplaza los antiguos EISTU o estos estudios de impacto impacto vial, y justamente se hace cargo un poco de eso, de ver cuál es el impacto de un nuevo desarrollo inmobiliario, desde un local comercial, una industria. Sí. Pero ojo ahí, Jorge, si es que no se proyectan ciclovías, por ejemplo, en el sector, probablemente la mitigación no va a incluir ciclovías, porque va a decir, ¿qué voy a conectar? ¿Qué con qué? ¿Te fijas? Entonces, por eso es súper relevante lo que mencionábamos antes, el generar planes maestros de proyección de ciclovías en este visor territorial, etcétera, etcétera, para que de alguna manera las personas que están proyectando ciudad, a través de los proyectos, puedan incorporar estas mitigaciones y, por cierto, poner estos tipos de proyectos como ciclovías y otros elementos que ayudan y favorecen un poco esta movilidad sustentable.
Amigo mío, nos pilló la hora, entretenida la conversa. Hay que dedicarse, hay que planificar. Para eso también está la nueva generación de profesionales de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Un abrazo enorme, hasta cualquier momento, Seba. Muchas gracias a ti y a quienes nos escuchan, así que muy agradecido y esperamos vernos en la próxima. Chao, gracias. Seba Seriani, ¿no es cierto?, docente de nuestra Universidad Católica de Valparaíso. Avanza rápidamente, tenemos que hablar de la nueva Constitución. Viene una abogada, profesora de Derecho Constitucional, Perita Manzana, desde lo más básico, ¿qué es la Constitución?